Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Te diré una cosa. No es verdad que Steven Spielberg escribió el Pentateuco, pero a lo mejor se lo leyó bastante, porque vemos que los temas de las películas están fundamentados en realidades que llegan al corazón del ser humano con mucha claridad. En 1939, el escritor californiano John Steinbeck publicó Las uvas de la ira, una novela sobre la emigración a California de los granjeros de Oklahoma debido a la Dust Bowl, las famosas tormentas de arena de los años 30. El libro describía los problemas de muchos de ellos, mostrando incluidos prejuicios y pobreza, cómo viajaron hacia una vida mejor futura. En este libro dedica un capítulo a describir el paso hacia el oeste con la concentración en Oklahoma City y la continuación por la Ruta 66 en adelante. Él se refería a la Ruta 66 como Mother Road, carretera madre, un sobrenombre que la carretera aún conserva. El libro ganó un premio Pulitzer e hizo la carretera aún todavía más famosa. Con esta curiosidad, arrancamos por nuestro singular viaje por una carretera también muy famosa, la que recorre los 66 libros de la Biblia. Así que nuestra Ruta 66 ya está en marcha y seguimos con nuestra expedición por el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números. Vamos a hacer una parada en esta ocasión en los capítulos 15 a 17. ¡Cuánta arrogancia por parte de los opositores de Moisés! Cuando la insurrección viene, trae consigo la hipocresía y la falsedad. Hoy presentamos el tema Independencia y muerte. Veremos que la actitud de los que tuvieron un comportamiento rebelde estuvo caracterizada por el desafío y la arrogancia, y el resultado trágico de esa actitud lo sufrieron también sus familiares. Queridos amigos, quedaros con nosotros y tomad nota, por favor, tomad nota. Como estamos observando, el libro de Números tiene un bosquejo geográfico. Los 10 primeros capítulos están concentrados en el Sinaí. Después, en los capítulos 10 al 12, tenemos el viaje de Sinaí a Cades. Y del capítulo 13 en adelante tenemos al pueblo de Israel en la región de Cades, al sur de la región donde se encuentra Palestina. Después, más adelante, ellos irán desde Cades a Moab, como veremos a partir del capítulo 20. Y por lo tanto, ahora en el libro de Números tenemos el capítulo 15, que trae una explicación más clara sobre ciertas ofrendas consideradas como ofrendas suplementarias, que debían ser traídas al Señor. Esas ofrendas, a semejanza de aquello que ya vimos en Levítico, son presentadas aquí al Señor, que es el Dios de Israel que conduce a su pueblo, lo bendice y es responsable por su sustento. Las ofrendas son una manera de reconocerlo. También son presentadas ofrendas por los pecados involuntarios. Y uno de los temas interesantes que aparecen en este capítulo es el hecho de ser presentada la necesidad. Un énfasis de que tanto el israelita como aquel que no es natural de la tierra, el extranjero residente entre el pueblo, también estén bajo la misma especie de regulación. Vale la pena observar el enfoque aquí de la ofrenda dentro del libro de Números, que muestra con claridad cómo la presencia de Dios se manifiesta en medio de un pueblo rebelde, entre un pueblo que rechaza a Dios. En el versículo 30, por ejemplo, el texto dice que el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Debemos observar aquí con bastante claridad la actitud de rechazo que puede afectar a cualquier persona del pueblo, sea extranjera o israelita. Ese enfoque de rechazo de la ley con sus sacrificios todavía se presenta a continuación en el versículo 32. Un sábado, durante la estancia de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón, y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido, porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe morir, que toda la comunidad la apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés.
Aquí vemos que el sábado es el tiempo sagrado del Señor en el Antiguo Testamento, y sobre el que notamos un gran cambio en el Nuevo Testamento. Y por quebrantar ese día, se exigió un castigo muy severo para aquel hombre que había transgredido aquella relación de pacto con Dios y entre Dios y su pueblo. Y aquí vamos observando que la presentación del sábado, la presentación también de las ofrendas y la manera en que podían ser quebrantadas muestra una actitud de rechazo del pueblo, una actitud de cuestionamiento en contra de Dios mismo. Por eso es interesante observar en el capítulo 16 que la cosa llegará a un punto donde veremos el rechazo del liderazgo espiritual, incluyendo el propio sacerdocio. Hay una rebelión específica que fue iniciada por Coré, Datán y Abirán. Leyendo el texto en la Nueva Versión Internacional, vemos que Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón, y les dijeron: «Vosotros habéis ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor?». Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: «Mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido, y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente haréis mañana. Tomaréis incensarios y les pondréis fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Sois vosotros, hijos de Leví, los que habéis ido demasiado lejos». Así que, como vemos, el rechazo a Dios y a su promesa llega a una crisis tan seria que el liderazgo del propio Moisés y también de Aarón, como sacerdote, es rechazado. Ellos no tienen el derecho de ser aceptados como líderes, según el pensamiento de Coré, Datán y Abirán. Y ellos entonces lo ven como una especie de propuesta aparentemente democrática, pero que en el fondo es una gran rebelión. Ellos dicen: «Toda la asamblea es santa, y el Señor está entre ellos. No existe nadie que pueda traer directrices. ¿Por qué estás por encima de la asamblea?». Moisés, con mucha sabiduría, dice: «Dejemos que Dios lo resuelva». Así que ellos se reúnen todos juntos y se ponen ante Dios para que se manifieste la verdad sobre cuál es la actitud, la decisión de Dios. Si eso no es verdad, que Dios llamó a Moisés para conducir a su pueblo, dándole esa posición de liderazgo. A partir del versículo 22 leemos: «Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron: Señor, Dios de toda la humanidad, ¿un solo hombre ha pecado y vas tú a enojarte con todos ellos?». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán». Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente: «Alejaos de las tiendas de estos impíos, no toquéis ninguna de sus pertenencias, para que vosotros no seáis castigados por los pecados de ellos». El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie, con sus esposas y todos sus hijos. Moisés siguió diciendo: «Ahora vais a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabréis que estos hombres menospreciaron al Señor». Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando: «¡Corramos! No sea que la tierra nos trague también a nosotros».
y los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Es interesante, y más aún aterrador, pero está claramente registrado en el texto. Hay una seria amenaza para que el plan de Dios no funcione. La persona escogida, el sacerdocio de Aarón, todo es cuestionado y rechazado, de una manera muy peligrosa. Es muy importante prestar atención a la cuestión de la autoridad verdaderamente constituida. Moisés no tomó ninguna actitud de venganza. Él simplemente dejó las cosas en las manos de Dios, y las cosas ocurrieron de manera sorprendente. Por increíble que parezca, dice el texto en el versículo 41, que la comunidad de Israel siguió con el corazón cerrado. Dice así: al día siguiente toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros matasteis al pueblo del Señor. ¿Qué cosa más sorprendente vemos aquí? Y qué cosa más aterradora también. Entonces, a partir del versículo 42, leemos que como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Mis queridos oyentes, qué cosa más impresionante. El texto dice que entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión, y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente, para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso, y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos, y así detuvo la mortandad. Con todo, 14.700 personas murieron, sin contar los que perdieron la vida por causa de Coré. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. Terrible, pero verdadero. El rechazo a Dios, a su profeta, al sacerdote, trajo otra pérdida, otra gran baja para la comunidad. Y para terminar este tramo, el capítulo 17 va a mostrar una vez más cómo el pueblo rechaza al sacerdocio y el liderazgo que Dios le dio a Moisés y Aarón. Pero la prueba absoluta de que Dios está con ellos, reforzando especialmente el valor del sacerdocio, es algo que vemos con la vara de Aarón, en el capítulo 17, a partir del versículo 5. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra vosotros. Moisés se lo comunicó a los israelitas, y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó la vara delante del Señor, en la tienda del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda del pacto, y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas, y las puso delante de los israelitas, para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. Las varas llevaban escritos el nombre de cada uno de ellos. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía, y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos. Vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Y así Dios mostró su rechazo a la rebeldía y su aprobación a Moisés y Aarón como líderes constituidos en la comunidad de Israel.
Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360. ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Creo yo que encontramos aquí en la Ruta 66 la mayor acción y la mayor aventura. ¿Cuántas cosas están pasando aquí con este pueblo? Ahora llega el tiempo de preguntas. Esto es siempre normal en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Traducido este programa por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Si nuestros amigos quieren plantearnos sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, lo pueden hacer al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o lo pueden hacer también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Empiezo yendo directamente al asunto. La mayor oposición ocurre justo dentro de casa. ¿Por qué pasa esto? Es interesante, Esperanza. Aquí vemos que el enfoque es un intento de independencia total de Dios, que en realidad, al fin y al cabo, trae muerte. Hay que decirlo claro. Esperamos un enemigo, un peligro enorme desde fuera, pero el peligro está dentro. El enemigo vive dentro de casa, podemos decir. Parece el título de una película, Durmiendo con el enemigo. Ese es el problema aquí. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la base de lo que está sucediendo? Es que es muy fácil creer y dar autoridad y atención a alguien que es un desconocido, porque ponemos a esa persona a un nivel alejado de nosotros. Esa persona, digamos, que es un influencer, es un rey, un atleta, un artista, sea quien fuere. Pero cuando convives con una persona diariamente te das cuenta y reconoces la humanidad, la fragilidad de esa persona. Y el ser humano en su narcisismo y egoísmo piensa que las cosas ocurren por el poder del hombre. Así que en vez de creer en Dios y en el poder de Dios, la persona piensa, ¿que ese de ahí es el profeta de Dios? ¿Es ese que conozco? ¿Qué me cuentas? ¿Por qué no estoy yo por encima de él? ¿No es ese el hijo del carpintero? Ya ves, ahí le has dado. Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Y él mismo fue rechazado por aquellos que le conocían de cerca, que cuestionaron su poder y autoridad. Así que es mucho más difícil, porque nos basamos en factores humanos. No consideramos a las personas frágiles y normales como las ves en la Biblia, y el poder como procedente de Dios. Es decir, qué maravillosas nos resultan las personas que no conocemos, ¿a que sí? Exacto, la cosa podemos decir que se complica. Ellos rechazaron y no hicieron caso. Y la cuestión no era Moisés y Aarón, sino lo que Dios estaba haciendo. Por eso es bueno tener mucho cuidado para no entrar en un proceso semejante en nuestra vida, en el día a día, en la práctica. Pero Fernando, esa cuestión del liderazgo espiritual, ¿cómo queda? ¿Cómo queda este asunto? ¿Está mal cuestionar el liderazgo? ¿Siempre hay que someterse a un determinado líder? Algunos a lo mejor llevan demasiado tiempo y no estaría mal decirles que podrían hacer un relevo, aunque tampoco se trata de cambiarlos como si se tratara de cambiar los entrenadores de fútbol. Y también recordamos a Lutero, que en su tiempo se opuso al liderazgo de sus días, ¿verdad? Tenemos claramente en la Biblia una referencia a cómo debemos cuestionar un determinado tipo de liderazgo. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron encarcelados y ellos contestaron a las autoridades: debemos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Ellos afrontaron la autoridad. Y también tenemos una postura bíblica clara, como aquí, en cuanto a que debemos someternos a las autoridades reconocidas, incluso en el aspecto espiritual. Ahora bien, ¿dónde está la cuestión aquí?
La cuestión es observar y ver quién realmente está debidamente autorizado. Es decir, quién está haciendo aquello que Dios determinó. Claramente se demostró que Moisés estaba allí en nombre de Dios por las señales y maravillas, por todo lo que pasó. Cuando ellos cuestionaron la autoridad constituida por Dios, entonces podemos decir coloquialmente que la cosa se puso seria. Ahora, en el caso de Lutero y otros ejemplos, la cuestión es que la autoridad ahí no está en la persona, sino en la palabra, en la Escritura, en la palabra de Dios. Así que si alguien realmente va en contra de aquello que es fundamental y esencial en la Escritura, esa autoridad pierde su autoridad. Es lo que le pasó a Saúl y a otros reyes de Israel y de Judá, que se apartaron de aquello que a Dios le gustaría que hubieran hecho. Fueron rechazados por el Señor. Así que debemos tener una actitud equilibrada. No podemos cuestionar a la autoridad precipitadamente, sino que debemos evaluar si lo que la autoridad nos presenta tiene fundamento en aquello que las Escrituras ya nos presentaron. Muy bien, pues como dice Hebreos 10, versículo 31, es una cosa horrible caer en manos del Dios vivo. Y mira, en nuestro programa de hoy hemos visto unos acontecimientos con efectos especiales justo en el capítulo 26, por el versículo 31. ¿De verdad escribió Moisés el Pentateuco? Alguno pudiera pensar que fue Steven Spielberg quien escribió un poquito de lo que leemos aquí, la tierra abriéndose, plagas devorando. Mira, Esperanza, lo que vemos aquí sin duda son hechos. Dios deja bastante claro que lo que pasó dejó a la gente aterrada, aterrorizada. No es una figura de lenguaje. La tierra verdaderamente se abrió y ellos descendieron vivos al Seol, al mundo de los muertos, y fueron sepultados vivos. Te diré una cosa, no es verdad que Steven Spielberg escribió el Pentateuco, pero a lo mejor se lo leyó bastante bien. Porque vemos que los temas de las películas están fundamentados en realidades que llegan al corazón del ser humano, con mucha claridad. Y aquí vemos que la radicalidad del mal es castigada de manera severa y fuerte, para que impida a otros y a las demás generaciones que sigan por el mismo camino. Ahora en Ruta 66 llega un momento clave, la aplicación. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Números y hablamos, como recordarás, sobre el tema independencia y muerte. Hemos visto cómo la independencia total de Dios por parte del ser humano no traerá felicidad ni autonomía, sino muerte, y una muerte muy dura, como pasó aquí. ¿Y cuál es la gran lección práctica para nuestra vida? Es importante la relevancia de la sumisión. Mi querido oyente, no te creas más de lo que eres, pues eres un simple ser humano. Eres frágil, y es importante que aceptes hoy mismo tu necesidad de sumisión a Dios. Sumisión a Dios significa encontrar y descubrir cuál es tu lugar en este mundo. Es encontrar tu misión como alguien que sirve a Dios. Así de simple, así de sencillo. Y esa sumisión a Dios significa sumisión a Cristo y también a su palabra. Por lo tanto, eso tiene que ver con que te sometas también al liderazgo espiritual que Dios ponga en tu vida. No es posible que una persona sea cristiana sin tener una relación de mutua sumisión con su hermano en la fe. Sumisión al liderazgo espiritual y sumisión a la propia Iglesia de Jesús. Por lo tanto, examina tu vida. Piensa un poco más sobre cómo has estado viviendo y sométete a Dios, a tu Iglesia y al liderazgo espiritual constituido, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí termina este episodio de nuestra Ruta 66, pero bueno, decirte que volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360.
Y tenemos nuestra propia aplicación. Los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y también en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o a info@radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones. ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué medio? Esto es muy importante para nosotros. Incluso si tienes dudas, sugerencias, preguntas o, te digo más, si estás en desacuerdo, también escríbenos. Tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.